navegación. Al toque, rapidísimo, señores. Les doy 30 segundos. A ver, por ahí. Muy bien, señores, listo. Amigazos, todos ustedes, correcto. Demostró qué cosa, que la tierra pues no era plana, como decía la iglesia. Y ahí ya estamos pues en sí comprendiendo, ¿no? Que la tierra será redonda. Listo, señores. Bueno, una vez que llegaron a América, no solo se quedaron en las islas, ahora que ya han tocado tierra firme, mira, 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 ¿qué cosa van a dominar? La zona norte de Sudamérica, entre la zona de Venezuela y Colombia, hijo, y la zona central de América, principalmente Panamá, no te olvides, y la zona, pues en sí, de Honduras. Vamos a ver acá, Panamá principalmente. Ahora, mira conmigo, mira conmigo. Esto es tierra firme. Los españoles necesitan conocer más, quieren seguir explorando, quieren seguir experimentando. Y para que estos viajes tengan un éxito, era necesario dividirlo en dos. Mira, si te das cuenta, hay un mar acá y hay otro mar acá. Un mar al cual lo van a llamar norte y otro mar al cual lo van a llamar sur. Con todos ustedes, como hay un territorio que divide a estos supuestos dos mares, ¿correcto? Entonces se hace una división política de esta tierra firme. Para eso, los españoles, muy bien, justo gracias a esta división es que se enteran del Tahuantinsuyo, no, todavía no sabían nada del Tahuantinsuyo, dicen pues en realidad que van a empezar pues una división política para poder explorar, conquistar territorios y poblaciones en nuestro continente desde la zona pues en sí de la española. Establecido en tierra firme, dice, vamos a ver acá, estableciéndose en tierra firme, dice, región que en 1508 y en virtud de la capitulación de Burgos fue dividida en dos gobernaciones. Entonces, en el año 1508, 2 años después de la muerte de Colón, ¿correcto? Esta zona de tierra firme terminó siendo dividida en dos gobernaciones a través de un documento llamado la Capitulación de Burgos. No te olvides, 1508. 2 años después de la muerte de Colón, se divide pues tierra firme y se crean los territorios de, uno, Nueva Andalucía, que forma parte de lo que actualmente es una parte de Colombia y Venezuela, y el otro, que viene a ser Castilla de Oro, ¿correcto? Que forma parte de Costa Rica y Panamá. Costa Rica y Panamá. Panamá, Costa Rica. Esos son los territorios. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Que desde este punto, por ejemplo, a ver, desde Nueva Andalucía, puedan hacer exploraciones o viajes hacia el norte. Y es así como llegaron a México, derrotando y conquistando pues primero a los mayas y luego a los aztecas, ¿correcto? Y desde Castilla de Oro hacia el sur. Entonces, ellos fueron los primeros en tener noticias acerca del Tahuantinsuyo. Claro, después de a realizar su viaje de exploración. De esta manera, Nueva Andalucía nos dice, abarcó las costas de Colombia y Venezuela y su primer gobernador se llamó Alonso de Ojeda, quien fundó el Fortín de San Sebastián, primer asiento español en tierra firme. Luego fue reemplazado por Martín Enciso. En el Darién se funda Santa María la Antigua, la primera ciudad en tierra firme. Ah, ya, en Venezuela, en este lado, acá está. Este es el Golfo de Darién. Acá se funda Santa María la Antigua, primera ciudad española en tierra firme. Profe, pero un rato, usted dijo que la primera ciudad española se llamaba La Isabela. Pero no era tierra firme, era la isla, acuérdate, en Haití. Así que una cosa es tierra firme, zona continental sólida, y otra cosa son las islas. Mucho cuidado, ¿eh? Listo. Y en 1510, correcto, Vasco Núñez de Balboa asume el cargo de esta gobernación. ¿De cuál, profe? De Nueva Andalucía. Quiero contarte que este Vasco Núñez de Balboa es el hombre que llega pues a América trayendo, ¿sabes a quién? Nada menos y nada más que a Francisco Pizarro, ¿correcto? Él es el hombre que trae a Francisco Pizarro. Era un miserable Francisco Pizarro. No era un tipo gobernador, un imponente, nada que ver, era pues una porquería humana.
Bien, listo. Profe, ese es en Nueva Andalucía. ¿Y qué fue con Castilla de Oro? Abarcó las costas que te dije, de Costa Rica, de Panamá. Su gobernador inicial fue Diego de Nicuesa, quien fundó el fortín de Atos. Posteriormente, la ciudad de Panamá, esta ciudad se convertirá en el punto de partida de la futura invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, quiero contarte algo. El amigo llamado, ¿qué, muchachos? Blasco Núñez de Balboa, si bien es cierto su gobernación solo llega hasta una parte de Colombia, cruzó y tocó pues en realidad lo que vendría a ser qué cosa, señores, Santa María la Antigua. Mira, acá está, y eso, profe, pero eso le pertenece a Castilla de Oro, sí, pero desde esta parte de Panamá, él dijo, a ver, ¿qué hay más al occidente? Cruzó justamente esta parte de Panamá y terminaría descubriendo que hay un gran océano. O sea, si tú estás en este punto, solamente observas el Mar del Norte, lo que es el Mar del Caribe, para ser exacto. Pero si tú cruzas, más o menos después de varios días de viaje, llegas a otro mar y dices, un ratito, esto no es lo mismo. Claro que sí. ¿Sabías tú que a diferencia del Mar del Norte, el Mar del Sur era más pacífico? El hombre que descubrió, y quiero que lo apuntes por favor, sí, tú, el que está detrás de esa pantalla, quiero que por favor apunte, correcto, que Vasco Núñez de Balboa es el descubridor del Mar del Sur, al cual lo llamó Océano de Aguas Mansas u Océano de Aguas Pacíficas, por el cual lo llamaron pues en sí el Océano Pacífico. Fue el hombre correcto que terminó teniendo pues también nos dice la historia que dijo, no solamente voy a descubrir ese mar, sino voy a continuar con mi viaje. Y estando en la frontera de Colombia, correcto, encontró pues en realidad a un cacicazo, quien justamente tendría contacto con este hombre y le contaría. Dice pues en realidad que Balboa le va a preguntar, ¿dónde hay oro? ¿Dónde hay oro? ¿Dónde hay más oro? Y este le diría, sigue de frente, abajo, al sur, ahí está la tierra pues que está bañada en oro, y hacía referencia al Tahuantinsuyo. Desde Balboa se dice que se tienen las primeras noticias acerca del Tahuantinsuyo, al cual lo llamaban la tierra del dorado. ¿Por qué lo llamaban, profesor, la tierra del dorado? Porque resulta que estaba bañada en oro. Por eso lo llaman la tierra de qué? La tierra de Eldo, la tierra del dorado. Bien, después del viaje, correcto, lamentablemente, pues como ustedes se han podido percatar, ha ocurrido algo. Balboa, pues ha asumido, no te olvides, ha asumido un territorio que no le pertenece, ha invadido en pocas palabras, y eso no le gusta, pues en sí, a un gobernador, correcto, que es llamado Pedro Arias Dávila. La historia nos cuenta que él era su yerno, y a pesar de que Balboa era su suegro, él no dudó en condenarlo a muerte. O sea, el primer asesinato jurídico se dio contra Balboa, ¿sí? Colón, casi digo. Perdón, Francisco Pizarro no dudó en traicionarlo. Pero, profe, un rato, usted dijo que Balboa lo trajo a Pizarro. Pero Pizarro, con tal de ser el engreído del señor Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, simplemente lo entregó. Así lo ejecutaron y lo mataron. Primer asesinato jurídico en América. Ahora, ya saben de la existencia de una tierra que tiene oro. Quieren llegar a eso. Van a continuar los exploradores. Pasa uno, pasa el otro. Uno conocido era Pascual de Andagoya, correcto. Y así van a continuar los exploradores. Pero ¿cuál fue el resultado? Que ninguno llegaba pues en sí a esta tierra. El último gran investigador murió. Y es ahí donde Francisco Pizarro se ofrece y dice, disculpe señor, yo también puedo hacer eso. Y de esta manera quiero comentarte pues en realidad que Pizarro se ofrecería, repito una vez más, se ofrecería para poder hacer este viaje. Pero ¿qué le dicen desde Panamá? Oye, Pizarro, tú tienes para poder realizar tu viaje, le dice Pedrarias, tienes que fundar una empresa. Y así funda la empresa del Levante. ¿Con quién funda la empresa del Levante? Bien, quiero contarte, pues en realidad Pizarro funda esta empresa, el cura, no sé si ustedes se acuerdan, Hernando de Luque, y cómo olvidarnos de este hombre, ¿no? De este soldado, conocido con el nombre de Diego de Almagro, a los cuales lo llamaron los tres socios de la conquista, Francisco Pizarro, Diego de Armando, Diego de Almagro, disculpa, y Hernando de Luque. Entonces, ahí están los tres personajes, pero solo eran los tres, no, porque también está, por ejemplo, vamos a ver, Pedro de Candia, ¿no? Un gran artillero y navegante que tenía pues en sí Francisco Pizarro.
también van a estar pues en sí personajes como sus hermanos, quienes también van a acompañar pues en realidad a Pizarro, ¿no? Y finalmente, ¿no? Finalmente, hay que recordar que Pizarro va a tener un apoyo económico muy, pero muy importante. Entonces, quiero contarte en realidad que Pizarro al formar la empresa de El Levante, así lo llama a su empresa, que es una empresa exploradora, ¿correcto? Que busca llegar al Tahuantinsuyo, realizó pues sus viajes. Quiero que observes el mapa. Pizarro realizó exactamente 3 viajes. Su primer viaje es un fracaso, al cual lo llaman el viaje de exploración. Este viaje de exploración partió desde la zona de Panamá y hasta dónde llegó, hasta este punto nada más, hasta este primer punto, de esto que está bien negrito, hasta acá, hasta un pueblo llamado Pueblo Quemado. ¿Por qué motivo? Te cuento algo. Cuando llegó a ese pueblo, se encontró con un pueblo de caníbales, hijo. ¡Ah, su no! Eso sí me da miedo, profe. Sí, aunque tú no lo creas, caníbales, salvajes. Estos malditos, pues en realidad querían comérselo, creo que a Pizarro, no lo habían visto rico. Y por ese motivo, pues empezaron a atacar. En ese ataque, por ejemplo, estos caníbales, correcto, le van a herir un ojo justamente a Diego de Almagro, quien pierde la visión de un ojo, estaba tuerto el pobre hombre. Los españoles reaccionaron de una forma tan violenta que mataron a toditita la población. Y no contento con ello, ¿qué hicieron también, muchachos? Los terminaron pues en sí quemando, no te olvides, a todos ellos. Por eso lo llamaron a ellos y a su pueblo. Por eso lo llamaron pueblo quemado. Este viaje de exploración terminó fracasando y retornando a España. Este viaje, profe, ¿entre qué años se dio? Entre 1524 y 1525. Al año siguiente, Pizarro, con el permiso de Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, ya para no decirle Pedro Arias Dávila, Pedrarias nada más, ¿ya? Volvió a partir de Panamá. De hecho, se alejó ya de ese pueblo que ya no voy a pasar por ahí. Y continuó con su viaje. Pero resulta que en ese viaje que parecía el viaje de una tortuga, lento, mi compadre, no encontraba absolutamente nada. La historia cuenta pues en sí que un grupo de viajeros soltó al mar una botellita con un papel. ¿Qué, profe? Seguro es el mapa de los tesoros. ¿Cuál mapa del tesoro, hijo? Escúchame acá. En ese mapa era como el WhatsApp de la época. El viajero que pase con su barco por ahí y lo encuentre, lo recoge y lo lee. Bueno, ahí mandaban un mensaje al gobernador de Panamá, a Pedrarias. Le decía, por favor, sálvanos, que Pizarro nos está llevando pues a la perdición. Pizarro nos quiere llevar pues en sí a morir. Él ahí, por ese motivo, señores, él decía, ¿no? Ahí va el carnicero, ¿correcto? O perdón, ahí va el viajero y aquí queda el carnicero. El carnicero le estaban diciendo a Pizarro por la razón de que supuestamente los estaba llevando a la muerte. Bueno, ese mensaje llegó hasta Panamá y en Panamá ordenaron pues en sí a una embarcación para ir a recoger a estos llamados, ¿qué? A estos llamados, no te olvides, españoles, los cuales se encontraron pues en sí con quién. Se encontraron justamente con estos hombres en una isla llamada la Isla del Gallo. Repito una vez más, ¿dónde se encontraron? En una isla llamada la Isla de ¿qué? La Isla del Gallo. Quiero comentarte rapidísimo que en esa llamada Isla del Gallo se dio pues en sí un acontecimiento. Dicen que por órdenes del gobernador Pedro Arias Dávila, señor Francisco Pizarro, todos ustedes tienen que retornar a Panamá porque usted está llevándolos a la muerte y los está exponiendo a la muerte. Ya, listo. Pizarro dijo, yo no estoy obligando a nadie a viajar conmigo. Aquel que quiera viajar conmigo simplemente sabe que lo hace porque va a buscar riqueza. Trazó una línea y dijo lo siguiente, a el famoso incidente de la Isla del Gallo. Aquellos que crucen esta línea hacia la derecha vendrán conmigo y encontrarán la riqueza. Si vienes al sur, vas a ser rico. Pero si cruzas esta línea y te vas para el norte, seguirás en tu mediocridad y en tu pobreza. La historia cuenta que a Pizarro solo le siguieron 13 hombres. Es por ese motivo que a ese acontecimiento lo llamaron el llamado ¿qué? Los 13 del Gallo, los cuales continuaron con su viaje, señores, ¿hasta dónde? Hacia el sur. Y te puedo contar algo, ya estaban cerca, porque resulta que pasaron por lo que viene a ser pues en sí la isla de Puna, en la parte ya pues en sí de Ecuador, Tumbes, Piura. Luego, señores, a ver, antes de llegar a Tumbes, Piura, perdón, ellos bordearon solamente esa parte, correcto, de las costas de Tumbes, Piura, pero llegaron hasta dónde, señores, gracias al viaje, pues en sí, no te olvides de Candia, Pedro de Candia, señores,
Amigos, llegaron hasta la desembocadura de un río, el llamado Río Santa. Ahí se encontraron con un grupo de indígenas peruanos que formaban parte del incanato. Ahí tuvieron la mayor noticia de quién era su inca. Recogieron información, recogieron de todo, señores, y con ello demostraron que sí, efectivamente, había una tierra, pues en realidad que tenía mucho oro, llamado el Tahuantinsuyo, llamado el pueblo ¿de quién? El pueblo de los incas. Y que este pueblo, permíteme por favor decirte, tenía oro. Tenía un gobernador, sí, llamado Huayna Cápac, a quien simplemente había que conversar y aplicarle requerimiento. Resultado, estimados amigos, ya han llegado hasta el Tahuantinsuyo. Por ese motivo, el segundo viaje confirma el Tahuantinsuyo. Es el llamado viaje de descubrimiento. Lamentablemente, estos cochinos de miércoles trajeron su enfermedad. A esos indígenas con quienes tuvieron contacto, los contagiaron peor que el COVID, hijo. Y al final, esta enfermedad terminó esparciéndose por todo el Tahuantinsuyo, un pueblo que no sufría de esas enfermedades. Vino desde el extranjero, así como el COVID que vino desde China. Y al final terminó matando pues a un gran número de quién, de peruanos. Y quiero contarte que una víctima justamente de esa enfermedad traída por los españoles es Huayna Cápac. La viruela lo termina matando al pobre hombre. Bien, Francisco Pizarro retorna a Panamá. ¿Listo? Pero te voy a decir algo. Quiere salir para realizar su tercer viaje porque ya, ahora sí, sí, encontró el Tahuantinsuyo. Pero Pedro Arias Dávila simplemente no le otorga el permiso. Profe, pero ya está, pues ya encontró, pero simplemente no le otorga el permiso. Así que Pizarro dice, no es necesario que me des tu permiso. Yo no voy a hablar acá con quién, con el payaso. Yo voy a hablar con el dueño del circo. Y viaja hasta España. ¿Quién era rey de España? Carlos I o Carlos V. Ese rey, correcto, Pizarro, me termina mostrando pruebas, lleva a un grupo de indígenas, lleva en sí qué cosa, algunas evidencias y le dice, señor, acá sí hay oro. Yo sí le voy a traer la riqueza que usted tanto estaba esperando. El rey no tiene nada que perder. Firma. Y para eso se firma la capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo que es importantísimo en 1529, porque autoriza el rey Carlos I la conquista, invasión al Tahuantinsuyo, nombrándolo, si Pizarro logra dominar este territorio, el territorio de Nueva Castilla, no te olvides, no Castilla de Oro, Nueva Castilla. Así Pizarro, perdón, Colón, sigo con Colón. Pizarro, señores, retornaría de España, correcto, y en 1531 parte de nuevo de Panamá con 179 hombres, señores, trayendo caballos, cañones y también fusiles, y de esta manera realiza su llamado, ¿qué? Su llamada, pues en sí, invasión a nuestro territorio. Llegó a la isla de Puná, desembarcó en Tumbes, pasó por Piura y viajó hasta ¿dónde? Hasta Cajamarca en un principio. Luego viajó a Jauja y a Cusco. Grábate esta ruta: Tumbes, Piura, Cajamarca, Jauja o Cusco. Bien, ahora, su tercer viaje, de 1531 hasta su muerte en el año 1572. Pizarro partió el 20 de enero de 1531, correcto, durante la fiesta de San Sebastián. Desembarcaron en la bahía de San Mateo, partiendo desde allá, desde Panamá, y fueron reforzados por Sebastián Benalcázar, un excelente artillero que también recibiría, escúchame acá, me olvidaba. ¿Por qué fue importante firmar un documento? Profe, porque usted lo dijo, para simplemente recibir el permiso. No. No solamente es un permiso. Recuerda lo que hizo Colón. ¿Te acuerdas o no, Colón? Capitulación de Santa Fe. Esa capitulación, ¿qué cosa le otorgaba? No le otorgaba beneficios, no le otorgaba títulos, no le otorgaba riquezas. Bien, quiero comentarte que acá va a pasar lo mismo. Pizarro también va a recibir beneficios, va a recibir títulos y va a recibir riquezas. Pero solo él, no. También Diego de Almagro y también los 13 que cruzaron esa línea. ¿Correcto? Todos ellos van a recibir beneficios. Eso es lo que tú tienes que grabarte. Así que, señores, Pizarro, sin más, correcto, autoridad que la autoridad y permiso que le brindó el rey, parte y continúa su viaje. Dice, señores, llegó pues a la isla de Puná, donde enfrentaron al cacique de Tumbala. Llegó Hernando de Soto con la primera mujer española, Juana Hernández. En Tumbes conocieron al cacique Chilimaza, eso no te olvides, ya llegaron a Perú, propiamente dicho, al cacique Chilimaza.
Primero dicen que fue su enemigo, pero luego se convirtió en colaborador. Así que les contó un poquito de la historia de los incas. Dice la historia que en Tumbes, de Tumbes a Puechos, fueron recibidos por el curaca Maizabilca, una especie de jefe de una ciudad, quien recibió regalos y aprecio de parte de Pizarro. O sea, como que Pizarro, a ver, hijo, el español te traía cualquier chuchería, cualquier porquería, y tú sentías como es algo nuevo y nunca has tenido, oh, qué bacán, listo. Quiero contarte que él en agradecimiento, pues dice, ¿no? Maizabilca terminó pues en sí, como quien dice, al esperar, ¿no? Agradar a Pizarro, porque también le ha regalado algo, le regaló a su sobrino adolescente, un jovencito llamado, pues en sí, Martín, y quien será bautizado de forma cariñosa, dicen por los españoles, con el nombre de Martinillo. Bien, con este jovencito ya en sí como traductor de los españoles, ellos continuaron su viaje de Tumbes a Piura y fue allá en Piura, correcto, en la ciudad de Tangarara, donde fundaron la primera ciudad española. Los españoles llegaron a nuestro territorio al año siguiente. A ver, partieron en 1531 y llegaron acá en 1532. Acuérdate de eso claramente, 1532. Y en 1532, ¿qué es lo que termina pasando? Muy fácil. Amigos, todos ustedes tienen que recordar. Señores, los españoles en 1532 llegaron al territorio peruano. Ahí, señores, fundaron la primera ciudad española en Perú. ¿Cuál es esa primera ciudad española? Se llama San Miguel. ¿En qué ciudad? En Tangarara. Por eso que algunos lo llaman San Miguel de Tangarara. Te quiero contar que cuando ya estaban en San Miguel de Tangarara, ellos pues en realidad van a buscar algo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que van a buscar, señores? Van a buscar pues entrevistarse con el Inca, con Huayna Cápac. Pero ya te dije, en el primer viaje de Pizarro, perdón, ¿qué cosa han traído los españoles? Han traído sus enfermedades que han afectado, pues, te digo, de una manera tan violenta al Inca. Ha muerto. Y entonces, profe, ¿quién va a entrevistarse inclusive? ¿Por qué llegaron al norte, a San Miguel? ¿Por qué no llegaron de nuevo al Río Santa? Y es que resulta que se han enterado que el Inca está en el norte, o sea, en Quito, y que está caminando, perdón, su llamada comitiva, vamos a decir de esta manera, lo está transportando en andas de norte a sur, porque tiene que llegar al Cusco. Pero Huayna Cápac, antes de morir, probablemente solicitó y le pidió a sus súbditos que no lo llevaran pues como un muerto, que lo llevaran como si fuese estar vivo, sentado pues en su anda, y de verdad parecía que estaba sentado, pero tieso el pobre hombre. Resultado, los españoles juraron pues en realidad que estaba vivo, pero fue un indígena quien les termina contando la verdadera historia. Los españoles van a mandar a observadores que de lejitos van a observar. Y esto solamente fue por confirmar y se dieron cuenta que efectivamente Huayna Cápac había muerto, pero ahí viene en sí el problema, que ya había un nuevo Inca, que era Huáscar. Ahora entonces la intención del español dice, ya no está Huayna Cápac, entonces me tengo que entrevistar ¿con quién? Con Huáscar. ¿Y qué pasa? ¿Qué termina pasando? Resulta que Huáscar está en un enfrentamiento con su hermano. ¿Quién no lo quiere reconocer? ¿Quién no quiere reconocer el dominio pues, del Cusco? Y desde Quito, Atahualpa inició una guerra contra quién? Contra Huáscar. O sea, los españoles con Canchita, comiendo, viendo, observando cómo dos hermanos se pelean por el control político del Tahuantinsuyo. Profe, ya, en resumen, ¿cuál fue el resultado? Resultado, muere pues Huáscar. Atahualpa se vuelve pues en sí, ¿qué cosa? Se termina convirtiendo en la máxima autoridad y es él quien, sabiendo ya de la existencia de los españoles, quiere negociar con los españoles. Pero ¿qué le dice pues en realidad? Manda a un emisario, correcto, repito, manda a un emisario y le dice, vengan acá, yo los espero en este territorio. ¿Y dónde estaba en sí Atahualpa tras la guerra? En Cajamarca, en tu tierra, hijo, sí, en tu tierra, en el famoso baño del Inca. Oye, me imagino que tú ya has ido allá. Yo particularmente no he llegado todavía, pero espero llegar a un día y espero encontrarlos por allá. Como todos ustedes saben, pues en sí, vamos a ver, pues ahí Pizarro recibió la visita de los enviados de Huáscar, Huamán Malqui, y de Atahualpa, Maica Huilca, quienes al retornar informaron cómo eran los españoles. Ya sabemos que se dio la guerra y finalmente, pues en sí, ¿quién termina muriendo? Huáscar.
Huáscar. Atahualpa es el que va a negociar. El tercer viaje entonces es la invasión al Tahuantinsuyo, se produce la captura, juicio y asesinato de Atahualpa en Cajamarca con apoyo de diversas etnias enemigas de los españoles, perdón, de los incas como los huancas, cañaris y los tarmas, ¿no? Estas etnias que estoy mencionando acá en la pantalla, que dice huancas, cañaris y tarmas, eran enemigos de los incas, no querían formar parte del incanato, que buscaban su autonomía y la de sus panacas, ¿correcto? Y la de las panacas de Tupac, Yupanqui y Huáscar. Se produce la toma del Cusco usando como aliado al Inca Manco Inca. A ver, vamos a hacer un resumen. Atahualpa, te voy a comentar rapidísimo, busca negociar con los españoles. Sabe en primer lugar que no son dioses, que son hombres comunes y corrientes. Pero quiere, como dice, ¿no? El profesor, hay un profesor en la Universidad de San Marcos, me olvidé su nombre, Antonio del Pozo, ahí está, ya me acordé, quien dice, ¿no? Atahualpa fue muy estúpido, muy bobo. Era inteligente hasta cierto punto, pero también muy confiado. Ahí está la palabra que utilizó, me acuerdo, en una clase. ¿Y por qué dice eso, profe? Y resulta, pues, en realidad, que Atahualpa, si bien es cierto, sabía que eran hombres comunes y corrientes, así como nosotros, porque tú crees que Atahualpa no mandó a observar a los españoles desde su primera llegada. Oye, te digo algo, o sea, que Atahualpa tenía ojos por todos lados y veía todo lo que hacían los españoles, así que ya sabía qué cosa era. Dioses no eran. Descartado, next. Elimina esa idea. Por eso él quería demostrarle su gran poder y los invitó justamente a Cajamarca. Por eso le mandó pues a un enviado. Ven, invítalos, yo los voy a esperar. Dice la historia que los españoles fueron con mucho temor y mucho miedo, porque tranquilamente podían morir. Ellos eran solo 179. En cambio, acá había una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. ¿Cómo es posible, pues, en realidad, que 179 conquistaron o dominaron un tremendo territorio? Y es que Atahualpa acá peca de confiado. Por ejemplo, dicen que durante toda la madrugada previa a la reunión entre Atahualpa y los españoles, él mandó pues en sí a sus llamados soldados, ¿no? Que no eran soldados, eran actores, en sí a corretear por los cerros con sus antorchas en mano, provocando el miedo, el terror, con cantos de guerra. Cuando dicen que se está a punto de reunir Atahualpa, ¿con quién? Con los españoles, dice que Atahualpa llegó, pues no con soldados, llegaría con actores, ¿no? Una especie de bailes, piruetas, wow, o sea, en pocas palabras, Atahualpa quería demostrar que era pues el más, ¿no? Como dicen ustedes, el más. Bien, los españoles pues fueron, ¿no? Ahí para eso eligieron, hicieron el Yanquempo y dijeron, a ver, ¿quiénes van? Y ahí mandaron pues al cura, no te olvides, Valverde, a Hernando Pizarro, mandaron pues al traductor para que pueda pues aplicarle algo que los españoles llaman el requerimiento. Acuérdate del requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Es aquella, pues, no te olvides, ceremonia donde el español invita al pueblo, a quien está invitando, ¿a qué? Perdón, a quien está invadiendo, a someterse a su autoridad, o sea, al rey y a la religión española, que en este caso es la religión católica. Entonces, ¿qué hace mi amigo? Pues en sí, Atahualpa. Bueno, muy bien, tú me estás invitando a creer en tu Dios. Entonces, lo primero que yo quiero es, a ver, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios es esto, que acá está la Biblia, que dice tal. Muy bien. A ver, ¿tu Dios habla? No, no lo escucho. ¿Lo puedo ver? ¿Ah? No dice nada. ¡Plah! Se votó tanto Atahualpa que votó la Biblia. Resultado, ellos habían creado una especie de código y este código era gritar un nombre, Santiago. Valverde, al ver que Atahualpa había golpeado la Biblia, la había tirado al suelo y no había aceptado el requerimiento, o sea, no acepta ni a la autoridad española, que es el rey, ni tampoco, pues en sí, la religión, gritó Santiago, Santiago, y con eso los españoles que estaban escondidos, ¡fla!, se fueron a capturar a quién, a Atahualpa. ¿Tú sabías que una vez que tú capturabas al Inca, nadie se movía?
¿Y cuál ha sido el error? ¿Y de dónde aprendió Pizarro eso? ¿Qué tan inteligente y descubridor había sido Pizarro? No es inteligente. Descubridor, peor aún. Esta historia se lo había contado su primo, quien había sido el conquistador de México. ¿Sabes quién es su primo? Hernán Cortés. Hernán Cortés en Panamá, correcto, le cuento, primo, vas a ir, dice el Tahuantinsuyo, acá a un territorio en el sur, y compadrito, te doy un consejo, captura la cabeza y verás que nadie se mueve. Listo, hicieron eso, capturaron a Atahualpa y nadie se movió. Ahora te preguntarás, ¿por qué nadie hizo nada? Porque resulta que Atahualpa le había contado a la gente que era un dios, que en algún momento cuando fue capturado, por ejemplo, por la tribu de los Cañaris, él se escapó, convirtiéndose en una especie de ¿qué? De serpiente, y de esta manera pues llegaría pues a ser libre. Hasta ahí, pucha, la gente diría, ah, no, entonces si es capturado ahora no va a pasar nada. Bien, fueron asesinados muchos indígenas y Atahualpa fue capturado. En el encierro, todos ustedes saben, el nervio, correcto, el deseo por ser libre, como quien dice, invita a Atahualpa, pues el nerviosismo, ¿a qué? A abrir la boca y decir, te ofrezco tal, empieza a negociar, pero por nada del mundo le quieren dar su libertad. Resultado, Atahualpa ya pues en su última, pues como quien dice, ¿no? Su última opción. Levanta su mano, acuérdense ustedes, cajamarquinos, el cuarto del rescate. Hasta donde llegue mi mano, 2 cuartos llenos de plata y 1 de oro. Listo, dame una fecha, hasta esa fecha todo mi pueblo te va a traer. Plum, dio la orden, los generales atahualpistas empezaron a movilizar a la gente y listo, esperaban a qué, justamente a la libertad. Te voy a contar algo, se cumplió todo lo que pensé Atahualpa había prometido, inclusive en ese llamado, ¿qué, muchachos? En ese camino, repito una vez más, en ese camino de Atahualpa, correcto, Atahualpa intenta pues en sí negociar con carne, ¿no? A Pizarro y le da su mejor hermana, la hermosísima Guaylas, desde la zona de Ancash, vivía en el callejón de Guaylas, por eso que esa zona la llaman Guaylas, y la regala pues en sí, ¿para qué? Para que Pizarro pueda tener, imagínate un viejo verde con una jovencita bonita, indígena, claro está, ¿no? Pero con ella para poder tener relaciones sexuales, y al final tampoco, no le otorgó pues en sí el beneficio de la libertad. ¿Y por qué motivo no lo hizo? Resulta que Pizarro sabe que si Atahualpa sale libre, va a organizar de nuevo a quién, va a organizar pues a sus tropas y que va a provocar, va a promover pues en sí una guerra. Y en ese sentido, él tiene mucho por perder. Por eso, señores, es que no lo quiere soltar a Atahualpa. Ahora, pero sus hermanos, algunos hermanos, por ejemplo, de Pizarro, eran honestos y decían, oh, pero tú tienes que cumplir, pues tienes que hacer en sí, como quien dice, demostrar que tienes una palabra correcta. Y Pizarro, para que ellos no se interpongan en sus planes, los mandó a hacer otros viajes de exploración. Y de esta manera Pizarro dijo algo, antes de, sí, de que este tipo organice una rebelión, prefiero matarlo. Como él había sido el asesino de quién, de Huáscar, y como había pues en realidad rechazado la religión católica, al amigo llamado Atahualpa, Pizarro, para poder matarlo legalmente, lo acusó primero de herejía, de rendir culto a otros dioses y no al dios cristiano. Segundo, haber sido asesino, ¿correcto? Haber asesinado a su hermano. Tercero, un rebelde, ¿correcto? Porque simplemente no acepta la autoridad del rey. Entonces, a este pata le hicieron pues en realidad un juicio por distintas acusaciones que en realidad eran pues totalmente descabelladas. En pocas palabras, ya lo están matando pues. Entonces, lo iban a llevar a la hoguera, a quemarlo vivo, pero fue ahí donde Atahualpa dijo, está bien, si me van a matar, ya sé que me van a matar, pero hagamos algo. Los incas nunca morimos de esa manera, nuestros cuerpos son adorados, así que por favor les voy a pedir que conserven mi cuerpo y me den otro tipo de muerte. Bueno, Pizarro negoció y le dijo, entonces, si tú quieres tener otro tipo de muerte, tú tienes que aceptar nuestra religión y bautizarte. Te quiero contar que Atahualpa accedió justamente a la petición de los españoles y terminó bautizándose, pues en sí, al catolicismo. Así, señores, murió bajo la pena del garrote. Al morir, el amigo llamado Atahualpa quedó pues en realidad ¿quién? Justamente pues como heredero nuevo inca según los españoles. ¿Quién, muchachos? No sé si ustedes se acuerdan de un tipo a quien lo van a conocer o lo van a llamar con el nombre del Inca Títere. Repito una vez más, ¿cómo lo van a llamar? El Inca Títere. ¿Queda claro? ¿Quién era el Inca Títere? ¿Alguien se acuerda o no? Tupac Hualpa, acuérdate, fue nombrado como sucesor de Atahualpa. Acuérdate que ese Tupac Hualpa
terminó siendo pues en sí qué cosa, terminó siendo pues el sucesor de quién, de Atahualpa. Y de esta manera, con Tupac Hualpa, correcto, e iniciaron pues su llamado viaje, porque resulta que este nuevo inca les contó a los españoles de que había pues en sí, de que en Cajamarca no había todo el oro que ellos querían, había más oro. Pucha, ¿tú te imaginas los ojos de los españoles al escuchar ¡ala! Oro? Sus ojitos se abrían y su oído, ¡uf!, volaba. Ellos entonces dijeron, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está la capital? Imagínate, pues, ¿no? Si decían, esto no es la capital, no, esto no es la capital, este es el baño del Inca nada más. ¡Wow! Los españoles decían que si este es su baño, ya me imagino su palacio. ¿Dónde está el palacio? En el Cusco, hay que caminar, señor. Y salieron de Cajamarca rumbo al Cusco. Pero en ese camino, los españoles iban cometiendo actos, pues en realidad, que iban en contra de quién, justamente de los mismos indígenas. Algunas ocasiones se demostraban su verdadera forma de ser. Pero ahora, yo te voy a decir algo. Los enemigos de los incas estaban más enceguecidos, ¿no? Decían que eran dioses, que han venido para ayudarlos, y por ese motivo, como dicen, ¿no? La mitad de la población estaba con los españoles y la otra mitad no. O sea, la otra mitad que no estaba con los españoles eran los seguidores de Atahualpa. Y la mitad que estaba con los españoles eran los seguidores de Huáscar, los enemigos de Atahualpa. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que termina pasando, querido alumno? Van a continuar su viaje. Y resulta que cuando están en Jauja, ven el gran valle del Mantaro, una zona altamente productiva, un río que tenía peces. ¡Wow! Los españoles vieron pues en sí que ese tenía que ser el lugar donde ellos tenían que vivir. Por eso se dice que Jauja iba a ser la primera capital del Perú, ¿correcto? Fundada por los españoles, quedaron fascinados pues en realidad, pero el único problemita de Jauja era el frío. Y por eso que un grupo de españoles, a pesar de que ya están camino pues al Cusco con la ayuda de otras etnias, los españoles dijeron a un grupo de españoles liderados por el señor llamado Raúl Ruiz, no te olvides, Ruiz Díaz, no es la pulga Raúl Ruiz Díaz, sino Raúl Ruiz Díaz, que puedan en sí caminar hacia la costa. Y desde Jauja caminaron justamente hacia la costa. Salieron pues en realidad por el valle pues del río Rima y posteriormente salieron por el valle del río Lurín, así acá en Lima, correcto, en la zona sur. Y llegaron pues justamente al llamado señorío de Pachacamac. Ahí está justamente una zona arqueológica llamada Pachacamac, correcto, que era en honor al dios de los temblores. Continuaron su viaje rumbo al norte y llegaron a la zona del río Rima. Caminaron por el río Rímac, ahí se encontraron pues con Taulichusco, cacique de Lima, y continuaron por todo Lima, en sí, por todo el río Rímac, llegando hasta la desembocadura en la zona del Callao. Resultado, el río Rímac, aparte de tener grandes valles amplios, tenía camarones, tenía peces. Señores, encima no era frío, era caluroso, y encima tenía salida al mar. Si había alguna rebelión, podían escaparse rápido. Listo, no se hable más. Con todos ustedes. Si Jauja fue la segunda ciudad en 1534 fundada por los españoles, dijeron que eso no podía ser la capital. ¿Y a qué ciudad lo llamaron la primera capital del Perú? O perdón, la capital oficial del Perú. Fue el 18 de enero de 1535 cuando Lima fue fundada como primera capital. O sea, profe, usted me está tratando de decir que en ese camino, mientras ellos iban desde Cajamarca hasta el Cusco, ellos iban fundando ciudades, sí. Antes de fundar Lima, primero llegaron de Jauja al Cusco. ¿Correcto? Te quiero comentar que allá en Jauja muere Tupac Hualpa. Pero, profe, recién lo han elegido. ¿Por qué lo han matado? Porque se ha dado cuenta de que ellos no eran en sí qué cosa, lo que él esperaba. Por eso lo obligaron en sí, lo envenenaron y lo mataron. Culparon a un general atahualpista llamado Calcuchima, a quien dijeron, no, lo envenenó porque es su enemigo. Y lo quemaron vivo. Así mataron 2 pájaros de un tiro. Ahí hay un inca llamado pues Manco Inca, quien dice, tranquilos españoles, yo los voy a ayudar, nadie se va a rebelar contra ustedes, yo también estoy con ustedes porque estoy en contra de Atahualpa. Y Manco Inca, señores, correcto, va a continuar con los españoles. ¿Hasta dónde van a llegar? Van a llegar hasta el Cusco, repito, ¿hasta dónde van a llegar? Van a llegar pues en sí hasta el Cusco. Entonces, señores, en 1534 llegan al Cusco, Manco Inca, como aliado y amigo de los españoles, fue nombrado nuevo Inca. Y de esta manera, señores, oficialmente los españoles ya en el Perú llegan al Cusco y posteriormente fundan en Lima su llamada capital el 18 de enero de 1535 con el nombre de Lima, la ciudad de los reyes. Consecuencia de esta llamada colonización o invasión, la dominación española, la destrucción del imperio incaico, como todos ustedes ya saben,
Acuérdate, muchos indígenas terminan siendo maltratados y el colapso demográfico indígena que hace referencia, pues en realidad, a la muerte de muchos indígenas. Ahora, quiero comentarte, Manco Inca llega pues con los españoles allá al Cusco, pero ¿qué es lo que termina pasando? Manco Inca si los apoya es porque cree que ha llegado para civilizar, en pocas palabras, al pueblo indígena, para que éste no siga viviendo una etapa, pues en realidad de qué, una etapa de violencia, de guerras, etcétera. Entonces él por su santa madre jura que son dioses, los huiracochas, como decían en sí. Bueno, quiero comentarte que lamentablemente, pues mi amigo estuvo recontra equivocado, porque resulta pues que este señor se dio cuenta en realidad que no eran así. Imagínate, llegaron al Coricancha. Los españoles entran al Coricancha, el lugar más importante y sagrado de quién, de los incas, que era el templo en honor al dios Sol, con sus caballos. Imagínate, es como que tú en la actualidad entres con Firulais, ¿a dónde? A la catedral de tu ciudad. Estás loco, te van a, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a entrar con el perro? Es una falta de respeto. Muy bien, acá también era una falta de respeto para Manco Inca. Y él miraba cómo los españoles, perdóname la expresión, hacían cagar a sus caballos. Segundo, que con la nariz de los indígenas abusaban y apagaban las velas del llamado, pues en sí, templo. Entonces, tanta pues en sí injusticia y abuso llevó a demostrar que simplemente estuvo equivocado con los españoles y es así que buscó la manera de escapar. Pero ¿cómo lo hizo para escapar? Acá se viene un problema. Él aprovechó una etapa de qué? Aprovechó, y espero que todos ustedes no se olviden, por favor, no se olviden, aprovechó pues una etapa de crisis. ¿Y cuál es esa crisis, estimados y queridos alumnos? Quiero comentarles pues en realidad que cuando se firmó la capitulación de Toledo, todos ustedes recordarán que es el llamado documento permiso para realizar el viaje pues al Tahuantinsuyo. Y resulta que ahí quien tenía mayor cantidad de beneficios era Pizarro y no Almagro. Así que Almagro viajó hasta España y también solicitó, pues yo también he logrado eso, señor, por favor le pido pues en sí que me otorgue mis beneficios. Muy bien, ¿qué cosa le dijo mi amigo pues en sí el rey? Ya, para que no haya problemas. Capitulación de Toledo, parte 2. Ah, mira, profe, está bacana. Capitulación de Toledo, parte 2. No te olvides, ¿ah? Entonces, esa capitulación de Toledo, parte 2, indicaba que el amigo llamado Almagro también era dueño de una gobernación. Por el norte, de todo lo que dominan, Pizarro sería gobernador de Nueva Castilla y al amigo llamado Diego de Almagro le darían Nueva Toledo. ¿Cómo es eso de Nueva Toledo? Un nuevo territorio en la zona sur. Pero lamentablemente nunca establecieron una frontera. Y entonces, ¿qué hizo el amigo Almagro? Bueno, mis tierras son el sur, dice emocionado, él viaja, ¿no? Hacia el sur, sale del Cusco, rumbo al sur, pasa por Arequipa, pasa por lo que viene a ser Moquegua, Tacna, y adivina dónde llega. Arica, no te olvides, la zona de Antofagasta, y llega pues en realidad a Chile. Resultado, todo lo que encontró, lo único, desierto. Todo lo que encontró fue miseria. Inclusive encontró violencia, porque vio pues que los indígenas chilenos tenían una mala costumbre para poder castigar en sí a sus hombres. ¿Cómo lo hacían, profe? Resulta que ellos fueron testigos. Almagro cuenta, ¿no? Que fue testigo de cómo los chilenos le atravesaban un tronco por el ano a sus llamados enemigos y se los sacaban por la boca. Morían con una técnica llamada la técnica del empalamiento. Entonces, querido y estimado alumno, quiero comentarles a todos ustedes en sí que de ahí nació esa frase, pues, ¿no? Acuérdate de Bascuñán, ese maldito. Muy bien, que nace pues la frase de qué, de los rotos, ¿no? Por eso lo llaman así a los chilenos. Entonces, al retornar, pues en realidad molestísimo por el fracaso de este viaje, dice, pucha madre, nunca imaginé encontrarme pues miseria en esta tierra. Retorna y dice, ah, no, entonces Cusco me pertenece. Y te voy a decir algo, no había nada, en ningún documento se había establecido el territorio entre Nueva Toledo y Nueva Castilla. Entonces, pues dice, ah, no, esto me corresponde a mí. Pizarro se achora y dice, pues oye, ¿en qué parte dice eso? ¿Estás loco? No, ese es mi territorio.
con todos ustedes. Por el dominio del Cusco es que se inicia la guerra entre Pizarro y Almagro, que da inicio a la guerra civil entre españoles. Entre los años 1538 y 1542, 4 años de guerra, se inició la guerra entre los conquistadores, los seguidores de Almagro y los seguidores de Pizarro. ¿Por qué se peleaban? Por el control del Cusco, pero también por el control de mejores encomiendas. Primer punto, una encomienda acá en la época española de la invasión al incanato no es un paquete de viaje, ¿no? Que tú mandas pues para que lo reciban en Lima, no, olvídate de eso. Acá en sí al español lo llamas encomendero. ¿Sabes por qué lo llamas encomendero? Porque él en sus manos tiene una encomienda. Yo, el rey de España, le encomiendo a usted, Francisco Pizarro, bautizar y catequizar a esos indígenas. Pero ese grupo de indígenas del pueblo de Cutervo, del pueblo de San Marcos, allá en Cajamarca, ustedes a cambio van a trabajar gratuitamente para este señor que está gastando su tiempo enseñándoles la palabra de Dios, ¿correcto? Y enseñándoles a tributar y a respetar a la gran autoridad, a Dios y al rey. Resultado, hijo. Entonces tú eres una encomienda. Las tierras que ahora domina el español también forman parte de su encomienda. O sea, tierras e indígenas forman parte de sus encomiendas, ¿correcto? Como te dije hace un momento. A Almagro no le ha tocado buenas encomiendas. Tiene zonas desérticas, hombres en realidad salvajes. Por eso es que quiere estas zonas. En cambio, Pizarro está a gusto, pero no quiere soltar Cusco. Por eso se enfrentaron. Se dieron grandes enfrentamientos. Por ejemplo, Almagro, al retornar al Cusco, tomó preso pues en sí al hermano de Pizarro, a Gonzalo Pizarro, quien justamente al ser tomado preso lo utilizaría como medio para negociar pues este dominio. Pero resulta que Gonzalo se logra escapar, mientras que en Mala, Lima, correcto, en Mala, Lima, los españoles están negociando Almagro y Pizarro la libertad del hermano de Pizarro. Pizarro tenía que aceptar que perdía Cusco, ya Gonzalo se había escapado. La historia cuenta pues en realidad que al enterarse, Pizarro no reconoció el hecho de haberle dado pues el territorio del Cusco a Almagro, y así se enfrentaron en una batalla llamada la batalla de Salinas, donde Diego de Almagro será asesinado por el grupo de los seguidores de Pizarro. Tras esta batalla, los llamados seguidores de Almagro fueron expulsados del Perú y muchos de ellos retornaron a Panamá. Allá en Panamá van a reconocer, van a traer a uno de los llamados hijos de Almagro, que era hijo justamente con una indígena, sería un mestizo, ¿no? Llamado Almagro el Mozo, quien sería traído desde Panamá. ¿Para qué? Para justamente pedir y recuperar el dominio de su padre. Así te contaré, hijo, que ellos pues en realidad prepararon una emboscada en el centro de Lima, cuando al Pizarro salía pues de la iglesia principal de lo que hoy en día es la Catedral de Lima. Le dieron muerte pues en sí a quién, a Francisco Pizarro, lo mataron al pobre hombre. Quiero contarte que Pizarro, una vez asesinado, dice la historia que los almagristas tomarían el poder. Entonces, desde España se han dado cuenta en realidad que hay problemas en América simplemente por el control de las tierras que ni siquiera verdaderamente les debe pertenecer a ellos, sino que le debe pertenecer al rey. Entonces el rey dijo, no, tenemos que poner paños fríos acá. Y mandó a un gobernador llamado Vaca de Castro, quien en una batalla llamada Chupas, correcto, enfrentó a los seguidores de quién, de Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro, y de esta manera lo terminó matando. Al ganarle y al matarlo, simplemente dijeron algo desde España. A partir de este momento, ya, los conquistadores pierden el poder sobre sus encomiendas, porque por esas tierras y por los indígenas es que ellos se están enfrentando. Entonces nos cuentan pues en realidad que se da el fin de la hegemonía a manera de consecuencia de los primeros conquistadores. Y en 1542 desde España, el rey Carlos I o V manda las nuevas leyes en 1542 que justamente promueven la creación del virreinato.
¿Sabías que al crear el virreinato ya los conquistadores perderían poder? Porque ahora va a haber una imagen del rey acá en este territorio, una imagen de una persona que se va a encargar a nombre del rey de recaudar tributos, de recaudar impuestos. Entonces, ya los indígenas tampoco van a trabajar directamente para los conquistadores, sino que ahora trabajarían ¿para quién? Para el rey. Entonces, profe, ¿usted me está tratando de decir que estarían perdiendo sus encomiendas? Sí, efectivamente, estarían perdiendo sus encomiendas. Entonces, todos ustedes, muchachos, quiero comentarles pues en sí que ante esta situación los encomenderos se van a rebelar. ¿Por qué? Porque van a disminuir su poder y sus privilegios. De esta manera, ya la guerra no es por la posesión del Cusco, sino por qué motivo se va a dar esta guerra. Esta nueva guerra se va a dar principalmente por el dominio de las tierras y de los indígenas. De esta manera, el nuevo virrey nombrado por el rey llamado Blasco Núñez de Vela, quien traía las nuevas leyes desde España a nombre del rey, fue asesinado en Quito, Ecuador, en la batalla de Añaquito. O sea, profe, usted me está tratando de mencionar que los españoles se rebelaron. Sí, se rebelaron, efectivamente. Como les había mencionado, se rebelaron. No quieren perder en sí sus encomiendas. Por eso que esta segunda etapa de guerra civil se le llama la guerra de los encomenderos. Repito una vez más, ¿cómo lo conocen? ¿Cómo lo llaman? Guerra de los encomenderos, que se desarrolla de 1542 a 1548. Como te dije, Gonzalo Pizarro es uno de los protagonistas más conocidos, que es en realidad quien que termina siendo pues el hermano de Francisco Pizarro, el hombre que se termina rebelando en un principio y matando, por ejemplo, al primer virrey. Eso no le gusta al rey de España. ¿Por qué motivo, muchachos? Porque simplemente esta gente, ¿a qué está faltándole respeto? Está faltándole respeto a la autoridad de quién, a la autoridad del rey. Por eso es que mandaron a un gobernador, mandaron pues en sí a un personaje líder de grandes guerras llamado Pedro de la Gasca, quien logró derrotar a los encomenderos en la llamada batalla de Jaquijaguana. La batalla de Jaquijaguana, correcto, fue liderado por Pedro de la Gasca. ¿Te puedo contar algo? Él fue virrey en México y lo han traído porque era efectivo, lo han traído porque era pues un excelente guerrero, y por ese motivo él derrotó pues nada menos y nada más que a quién, muchachos, terminó derrotando pues en sí, por ejemplo, a Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo tenía un amigo, acuérdate, no te olvides, del demonio de los Andes, llamado también Francisco de Carvajal, quien era pues el terror, dice pues en sí, de los españoles defensores del virrey. Te quiero contar algo, que a partir de la derrota de Gonzalo Pizarro, de sus hermanos y de Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes, oficialmente ya no van a haber nuevas rebeliones de encomenderos y se establece el sistema virreinal en 1500, que bueno, ya después de 1542 ya se logra el establecimiento pues en sí de este virreinato. Pero finalmente nos van a contar en la historia, correcto, que va a haber una guerra dirigida pues por aquellos que no están de acuerdo con el gobierno de quién, con el gobierno virreinal. Y es por eso que a esa guerra se le llama la guerra de los insatisfechos. Hay todavía pues seguidores, ¿no? Vamos a decir así. ¿De quién, muchachos? Bueno, hay todavía seguidores de este sistema conocido con el nombre de, no se olviden, no se olviden, de los encomenderos. Y por eso, como hay algunos españoles que han sido marginados y han perdido su influencia y poder, estos marginados, correcto, de los españoles que no tienen tampoco encomiendas, van a enfrentarse al virreinato en la batalla de Pucará, que simplemente terminó siendo pues una derrota. Esta derrota trajo como consecuencia la reafirmación del poder de la corona. Ahora, hijo, si entre españoles, gobernadores e invasores han invadido en realidad nuestro territorio, yo te pregunto algo a ti, y esto es súper simple, ¿eh? Vas a responderme, ¿ah? Te pregunto a ti, ¿entre ellos van a haber inconvenientes, sí o no? Van a haber, perdón, si entre ellos hubo problemas, disculpa, y entre ellos se han ido enfrentando después de su conquista, ¿quiénes van a ser los testigos que van a estar con canchita en mano viendo cómo ellos se matan?
son los indígenas, los cuales van a aprovechar los que estaban en contra de los españoles para buscar su libertad. Y de esta manera, señores, se inicia pues la etapa de la resistencia indígena. ¿La etapa de qué? De la llamada rebelión. Rebelión, señores, que tiene como causa principal recuperar el poder político del Tahuantinsuyo. Y al no conseguirlo, en sí van a buscar beneficios para la élite indígena, para la élite rebelde. O sea, los líderes de las rebeliones al final tienen que tener ciertos beneficios. La primera rebelión, te dije, fue iniciada por Manco Inca, aquel inca, aquel indígena que llevó pues a los españoles de Jauja a Cusco, con quien fundaron justamente la ciudad del Cusco como ciudad española. Él te dije que se dio cuenta de que ellos no eran dioses y por ese motivo se escapó. ¿Cuál fue el pretexto para escaparse? Nos van a contar pues en realidad en la historia de que él dijo, ¿no? ¿Saben qué, señores? Yo sé que hay una estatua. Mira, ¿quieren oro? Sí, como a los españoles les gustaba el oro, dijo, yo les voy a dar oro. Ese oro está fuera de este territorio. Si ustedes me permiten, yo se los traigo. Es la estatua de Huayna Cápac hecha a base de puro oro. ¡Wow! A su tamaño real, a tamaño real. Pucha, los españoles dijeron, ya, vaya, tráelo al toque. Él aprovechó eso para poder en sí escaparse e iniciar su llamada resistencia. Así inició, él se escapó hasta una ciudad llamada Vilcabamba en la selva pues del Cusco, con el cual, junto con su gente, con los indígenas, inició pues en sí una resistencia que lo llevó a iniciar una rebelión en el año 1536, por ejemplo, donde atacó la ciudad de Lima, en la misma ciudad del Cusco. En Cusco, por ejemplo, cómo olvidar que en ese enfrentamiento un indígena se tiraría así como Alfonso Ugarte con la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Iniciando así pues la llamada rebelión. Al fracasar en Lima y en Cusco, la llamada rebelión de Vilcabamba, donde posteriormente encontraría la muerte. Al morir durante esta etapa de rebeliones, aquellos que lograron esconderse en Vilcabamba, que era la selva pues del Cusco, ellos también van a elegir como nuevo inca pues en sí a este personaje sucesor llamado Zairi Túpac, quien entre los años 1557 y 1561 inició también un proceso de rebelión. Se dice que él, a diferencia de Manco Inca y de los otros, sí aceptó y reconoció al rey. O sea, profe, pocas palabras, dejó la rebelión, sí, reconoció como rey a Felipe II y recibió por ese motivo un premio de parte pues de la corona, que fue la encomienda de Yucay. O sea, le dieron un grupo de indígenas y también pues en sí un pedazo de tierra. En pocas palabras, profe, si no puedo luchar, recibo riquezas, así como dice la primera parte. Y eso es lo que terminó pasando. Pero quien sí retomó las luchas fue Tito Cusi Yupanqui, ¿correcto? Él firmó, si bien es cierto, la paz de Acobamba con los españoles para ser reconocido como Inca Rey en Vilcabamba. Él fue el hombre que reinició las acciones entre los años 1562 y 1571. Pero fue Túpac Amaru primero. Túpac Amaru significa serpiente resplandeciente. No es Ojo José Gabriel Condorcanqui. Él es el verdadero, el number one. Túpac Amaru primero, quien en 1571, a la muerte de Titu Cusi Yupanqui, entre el 71 y 72, que inició la mayor rebelión indígena desde Vilcabamba. Él fue traicionado por los llamados indígenas, quienes recibieron beneficios de parte de los españoles, y fueron pues los españoles quienes para esa época, gobernados por el virrey Francisco de Toledo, en 1572 ordenaron su ejecución, y de esta manera mataron a Túpac Amaru. Te voy a decir algo, que la primera forma de buscar la resistencia fue de esta manera, ¿correcto? De manera de luchas. Pero cuando no pudieron, pues en sí, ante el sometimiento de la élite inca, buscaron otras maneras, ya de forma cultural. Por ejemplo, el Taqui Oncoy, el famoso movimiento o el baile de la enfermedad, Taqui Oncoy, baile de la enfermedad. Es una especie de resistencia religiosa. Con este movimiento llamado Taqui Oncoy, que nació en Ayacucho, liderado por el indígena Juan Chocne, tuvo influencia en Junín, en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, pero era un rechazo al cristianismo, con el cual le decían, ¿sabes qué, español? Yo no voy a recibir tu llamada religión. Yo tengo mi religión y yo lo voy a respetar. Por ese motivo se imponen ¿a qué? A la religión católica, y por ese motivo muchas veces fueron pues en realidad sometidos a castigos severos y duros, con el cual, por ejemplo,
Santa Inquisición, si bien es cierto, no los mataba, tampoco los torturaba físicamente, pero lógicamente los obligaba a aceptar el cristianismo, y así se dio la extirpación de idolatrías. Las huacas, que eran los lugares sagrados de los indígenas, siempre en la parte alta, ya que los indígenas no querían arrodillarse a la cruz, ponían en la parte alta de sus construcciones una cruz, para decir, ya, si no te arrodillas a mi cruz, entonces arrodíllate pues a tu huaca, pero también arrodíllate a mi cruz. Así hicieron. Nació el movimiento Yanaguara. ¿Cómo olvidarnos también del Incarri? El mito de que en el futuro los incas iban a renacer y iban a lograr su independencia. Como ustedes se han podido dar cuenta, Manco Inca, Tuitu Yupanqui, Tupac Amaru, y no lo nombro a Zaire y Tupac, que iniciaron el proceso de resistencia indígena. De esta manera, queridos alumnos, hemos visto que en el contexto los españoles iniciaron una guerra por sus llamados intereses económicos, primero por el Cusco y luego por no perder sus encomiendas, lo aprovecharon los indígenas para escaparse y se rebelaron. Es una etapa de crisis. Pero quiero decirte algo, el hombre que mató a Tupac Amaru es el hombre que consiguió la paz y organizar al virreinato peruano. De esta manera, señores, ya oficialmente se inició la colonia española en el Perú. Con ustedes, el virreinato, que es el tema de la próxima semana. A mi amigo Diógenes le voy a dejar en sí encargado que por favor resuelvan las preguntas. Que la próxima clase vamos a desarrollar estas preguntas al inicio netamente en sí, así, al inicio de las clases. De mi parte, ha sido el profesor Joel Mestanza, esperando que la clase haya sido de su agrado. Nos estamos viendo la próxima clase, ya saben, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Cuál es tu